Escuchamos lo que el agro necesita, aprendemos de muchas experiencias. Tú nos das valor para transformar y darte soluciones. Adama. Escuchamos, aprendemos, solucionamos con asesoría y transformación. Somos soluciones, somos Adama. Bienvenidos nuevamente al podcast de ADAMA Colombia, un espacio para escuchar, aprender y brindar soluciones de valor dentro del agrocolombiano. En esta nueva entrega de nuestro programa vamos a hablar con dos de nuestros expertos sobre una de las enfermedades que más afectan los cultivos de frutales y vegetales, la antracnosis. Para esto me encuentro nuevamente con dos invitados que ya nos han acompañado en un par de ocasiones en el programa Más Agrícola de Colombia. Me encuentro con Juan David Amaya, gerente de desarrollo de ADAMA Colombia, y Diego Chávez, coordinador de la zona occidente de ADAMA. Hola Juan y Diego, ¿cómo están? Hola Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Buenos días, Juan Camilo, a nuestros oyentes también de este nuevo podcast, un gran saludo. Muy bien, Juan y Diego. Para nosotros, con nuestra audiencia, es un placer volverlos a tener en nuestro programa. Para iniciar esta conversación sobre esta importante enfermedad, puntualmente les pregunto, ¿cuál es la importancia de la antracnosis en la agricultura? Bueno, vamos a hablar de una enfermedad muy importante, de gran trascendencia agrícola a nivel mundial a causa del daño económico que genera los cultivos. Esta es una enfermedad muy agresiva, ya que el daño que produce se puede manifestar en las hojas, que recordemos son los órganos que intervienen en el proceso de la fotosíntesis, tal como ocurre en el caso típico del daño que produce en las hojas del frijol, sembrados aquí en Colombia, o en las hojas del tomate de árbol. Por otro lado, también podemos observar este mismo daño en los frutos, lo cual es un caso típico, por ejemplo, de las manchas que se producen en las vainas del frijol, en los frutos de la mora, en la fresa, el tomate de árbol y en los pimentones. Por otro lado, su importancia también está dada por la capacidad que tiene de atacar tanto en el cultivo como en la poscosecha. Y en este punto, el caso más emblemático que conocemos en el caso de Colombia es el cultivo del aguacate, en donde la enfermedad se puede presentar con mucha agresividad en las flores y frutos antes de la cosecha, pero también causa grandes pérdidas después de haber sido cosechada la fruta. Otro aspecto bien importante, Camilo, al respecto es la capacidad que tiene esta enfermedad o este hongo para generar resistencia a los fungicidas usados para el control químico. Bueno, adicionalmente, esta enfermedad es causada por el tema por el hongo Coletotricum, del cual hay diferentes especies a nivel de agrícola colombiano. Es muy común, por ejemplo, como ya lo mencionó Juan, encontrar en casos supremamente agresivos de la enfermedad a nivel de frijol, a nivel de aguacate, tomate de árbol, cítricos. Sin embargo, también la antracnosis se presenta no solamente a nivel tropical, sino también a nivel subtropical. Y como ya lo mencionó Juan, en el caso de estos tipos, digámoslo, de cultivos que se cultivan a nivel tropical y van para mercados internacionales, como en el caso de banano, la fresa, el aguacate y el mango, se puede presentar también en climas templados. Asimismo, tal como lo menciona Diego, aunque el principal síntoma de esta enfermedad en los cultivos son las manchas negras, ya lo veremos un poco más adelante, también puede causar otro tipo de síntomas específicos como la pudrición roja de la caña de azúcar y la pudrición de la corona en la fresa y en el cultivo de banano. Pero Diego, cuéntanos un poco más de los síntomas típicos de la antracnosis en los principales cultivos en Colombia. Sí, en el caso, por ejemplo, de frijol, ¿no es cierto? Pues se presenta muy comúnmente como una necrosis, como un ennegrecimiento de las venas de las hojas, ¿no es cierto? Que si no se detiene en tiempo, después empieza a amarillar las hojas y empieza a producir la muerte, una muerte bastante fuerte de la parte de las hojas. Y a nivel de vainas, se presenta como una especie de unas quemazones redondeadas que normalmente, inicialmente se presenta muy superficial y si no se detiene, después esa quemazón llega inclusive hasta la parte de las semillas. En el caso del ataque en las vainas, si las condiciones ambientales son favorables, uno empieza a notar después ya una especie de unos puntos de color crema, que son los signos, es decir,
cómo se está reproduciendo o dónde se está reproduciendo el hongo para después seguir atacando. Sí es, Diego. En el caso del frijol es bien importante esta enfermedad, ya que constituye la principal limitante fitosanitaria en el país. Y en el caso del aguacate, como ya mencionamos, recordemos que también es una enfermedad de muy alto impacto. Es decir, en estos dos cultivos son las referencias principales a nivel de cultivos en las cuales la antragnosis genera un daño económico de alta importancia. Sí, Juan, en aguacate se presentan manchas necróticas, por ejemplo, redondeadas y hundidas en la parte del fruto directamente, ¿no es cierto? Y después esas manchas se van uniendo, van coalesciendo y producen manchas mucho más grandes. Estas manchas, si uno corta el aguacate, eh, normalmente se ve por dentro una forma de media luna y al igual que en el frijol, si hay las condiciones ambientales necesarias, se empieza a producir también unas pequeñas estructuras reproductivas de color crema. Bueno, hay otros cultivos también que es donde se puede presentar también aguacate en antragnosis, como por ejemplo en el caso del tomate de árbol, donde es supremamente agresivo y donde produce unas manchas necróticas muy fuertes, tanto en la parte de las hojas como en la parte del fruto. O, por ejemplo, en el caso del lulo, también se puede producir unas manchas circulares en donde viene la inserción del pedúnculo al fruto y puede causar una pérdida prematura de los frutos. Muchas veces el agricultor piensa que es de pronto un caso de pronto asociado a temas de fertilización y realmente un problema de antragnosis. Finalmente, por ejemplo, en el caso de mora también es emblemático, ¿no? En el caso de mora se presenta una necrosis bastante fuerte que produce una momificación seca de flores y de frutos en la parte, sobre todo en frutos muy pequeños. En la mayoría de los casos, el síntoma común es entonces ese color bastante oscuro y una necrosis muy fuerte. Y en cuanto a la parte de signos, generalmente se presenta como estructuras de color crema o rosado en forma de pequeños puntos que crecen y coalescen. Voy a hablarles un poco sobre la clasificación de esta enfermedad y su relación con otras enfermedades de importancia agrícola en Colombia. Esta enfermedad, la antragnosis, es un hongo que pertenece al grupo Ascomycota, es decir, pertenece al mismo grupo de enfermedades como el mildeо polvoso, que se presenta en frijol, el cual comúnmente llamamos cenicilla. También está relacionado con el mildeo polvoso de la uva, que es el oidium, y con enfermedades como el moho gris o la pudre de la mora, que la causa la botrytis, también muy conocida. También tenemos el moho blanco o el hongo del lulo, causada por el Sclerotium, y realmente es una enfermedad, si se dan cuenta, asociada a enfermedades de alta importancia económica. No está aislada, ¿sí? Y esta enfermedad, la antragnosis, es el estado asexual, dentro de cuyo estado sexual es glomerela. Juan, al respecto tenemos pues, esta enfermedad que es tan ampliamente conocida, también tiene una historia bien particular a nivel de la agricultura y tiene unos antecedentes básicamente a nivel taxonómico y biológico bien interesantes. Como una generalidad, la palabra antragnosis viene de una palabra griega que es anthrax, que significa carbón, y básicamente la palabra está asociada precisamente a esa forma como tan agresiva, esas manchas de color oscuro que generalmente se presentan a nivel de los cultivos, como ya lo describimos en el caso, por ejemplo, de mora o en el caso de aguacate o en otros cultivos. Este género, el género del Coletotricum, fue establecido por Corda en 1831 y fue identificado por macro y micromorfología. Básicamente el hongo tiene unas fructificaciones que se presentan a manera de acérbulos y en ellas se originan unos conidios que forman una masa viscosa de coloración anaranjada o cremosa, como ya lo identificamos o como ya lo describimos cuando estamos hablando del frijol y del aguacate. Inicialmente hubo una confusión entre la identidad del Coletotricum y vermicularia. Este último género era mucho más antiguo y había sido revalidado por Fries en 1825
cuya principal característica era la presencia de cuerpos de fructificación semejantes a los de Anthragnosis. Por eso de pronto hubo esa confusión inicialmente entre Coletotrichum y vermicularia. Después, en 1884, Saccardo consideró que los cuerpos de fructificación de vermicularia constituían una fase previa del desarrollo del acérbulo de Anthragnosis. Bueno, como dato adicional también se han realizado trabajos de patogenicidad que han permitido, por ejemplo, que géneros especies como Coletotrichum orbiculare hayan transformado de razas patogénicas a una raza mutualista, convirtiendo en una especie protectora contra algunas variables virulentas y contra algunas especies de Fusarium. Es decir, uno puede usar inclusive, en el caso de algunas especies de Coletotrichum, que no son agresivas, que no presentan daño sobre los cultivos, lo puedo utilizar casi como una vacuna o como una barrera para impedir que otras especies entren y ataquen a los cultivos. Bien, tengamos presente que si bien la antragnosis la produce un hongo llamado Coletotrichum, como ya nos explicaba Diego, es posible también encontrar diferentes especies puntuales de antragnosis, causando enfermedades en un mismo cultivo, como sucede en el caso, por ejemplo, de la papaya, en donde encontramos una interacción entre Coletotrichum glosporiodes y Coletotrichum dematium, es decir, dos especies del hongo. O, por ejemplo, en el aguacate, en donde la antragnosis se puede encontrar a nivel de dos especies, una Coletotrichum glosporiodes y Coletotrichum aquatum. Es decir, interactúan a nivel de especie, diferentes especies como tal, haciendo el daño al cultivo. Bueno, adicionalmente, Coletotrichum incluye más de 100 especies. De acuerdo a análisis filogenéticos, también se han logrado identificar y han empezado a agrupar y clasificar todas esas especies a nivel de 9 clados principales. Estando esta agrupación basadas en la identificación molecular de los complejos de especies en distintas regiones genómicas conservadas, y no como se hacía clásicamente en la parte, digamos, de clasificación, que era en diferencias morfológicas. Esas diferencias morfológicas normalmente son insuficientes y son imprecisas. En el caso de esta identificación molecular, ya, digámoslo, nos permite una clasificación mucho más puntual de este tipo de hongos. Bueno, respecto al tema de la relación en cuanto a la parte de hospedero, enfermedad o hospedero hongo, en un principio se pensó que había una alta especificidad. Sin embargo, se ha podido observar una relación entre razas de Coletotrichum con especies de plantas particulares, y se han observado, lo que puede sugerir que hay una extraordinaria flexibilidad en la preferencia del hospedador, demostrada por la mayoría de los otros clados que evolucionó después de la aparición del género en sí, lo que sugiere que hay una especialización del anfitrión aún se está dando, que aún está en un proceso de desarrollo. Ahora vamos a explicar algo sobre la parte del hábito de vida de antragnosis. Diego, al respecto tengamos presente que estamos hablando de un patógeno hemibiótrofo con dos fases distintivas. La primera es una fase parasítica que está asociada a tejidos activos de la planta, y la otra fase es una fase saprofítica con una supervivencia sobre tejidos vegetales necrosados o muertos. Por lo tanto, la expresión del desarrollo de esta enfermedad presenta dos niveles de expresión fenotípica de la patogénesis en la planta. Una primera, que es externa o macroscópica sobre órganos vegetales, y un segundo nivel, que es interno o microscópico a nivel ya de tejido o histológico, en tejidos internos principalmente. Antragnosis, entonces, por eso mismo que acaba de mencionar Juan, comienza con una etapa inicial biotrófica o asintomática, o sea, no va a haber, digámoslo como tal, ningún tipo de expresión de la enfermedad. Y esa es una etapa que dura más o menos entre 1 a 3 días, o que puede presentarse en un periodo de dormancia superior, mucho más grande. En esta etapa, entonces, es donde el hongo tiene la capacidad de empezar a colonizar intracelularmente, y entra en una comunicación directa con el hospedero, en la cual las hifas biotrófas entregan efectores de proteína y metabolitos, así como inductores y enzimas
al hospedero, que es la célula vegetal. Es en esta etapa en la que se puede presentarse en post cosecha. Normalmente lo que mencionaba precisamente Juan, ¿no es cierto? Era precisamente en el caso de aguacate, ¿no es cierto? Cuando no se presentan las condiciones ambientales para el desarrollo de la enfermedad, pues ella básicamente sigue en esta etapa sin síntomas visibles. Y es por esta razón que las empresas exportadoras normalmente siempre hacen aplicaciones, por ejemplo, en el caso de aguacate, en el momento de recibir la carga de estos frutos. Después del periodo de incubación, esta entra en una fase destructiva o necrótrofa o necrotrófica, cuando se presentan los síntomas típicos de la enfermedad, como el ennegrecimiento del tejido. Esto es producto de una reacción del hospedero y posteriormente la formación de estructuras del patógeno fúngico conocidos como signos, que como ya lo dijimos, se presentan como puntos de color rosado o salmón encima de las manchas oscuras. Es en esta etapa que el hongo produce unas hidrolasas y transportadores que regulan el cambio a la etapa necrótrofa, o sea, de ese tipo, digámoslo como tal, de cambio entre la etapa biótrofa y necrótrofa está mediado precisamente por estas hidrolasas. También pueden tener una etapa saprofítica en especies relacionadas como las semillas donde sobrevive en tejido muerto de plantas, como en el caso típico de frijol, que se puede presentar, o se puede inclusive cuando la gente está sembrando frijol, puede presentar incluso un daño a nivel de antragnosis muy temprano asociado precisamente a este tipo de condición. Ya en este estado, el hongo tiene como principal fuente de inóculo las conidias, que pueden encontrarse en otras partes de la planta, como en hojas cloróticas o secas, en los tallos, en las ramas afectadas o inclusive en hospederos alternos, en los que posteriormente el inóculo puede dispersarse por medio del viento a través de las ascosporas en la forma asexual o también mediante la salpicadura del agua, cuando llueve, por ejemplo, o hacemos aplicaciones muy fuertes a través de las conidias. Adicionalmente, muchas especies pueden sobrevivir en las semillas o en el suelo, de forma saprofítica, en las partes muertas de la planta, como ya explicamos previamente. Así es, Juan. Bueno, ahora que estamos precisamente hablando sobre este tema, hablemos sobre la parte del proceso de infección en la planta. La antragnosis normalmente infecta vía apresorio. ¿El apresorio qué es? Hagan de cuenta precisamente que es una raíz muy microscópica, muy pequeña, ¿cierto? Que se produce cuando la espora germina. Esa básicamente lo que hace es penetrar la capa externa de los tejidos, en este caso la cutícula del hospedero, por medio de una turgencia del apresorio. Es decir, la raíz empieza a crecer, empieza a hacer fuerza, produce un apresorio, ¿cierto? Y básicamente lo que hace es penetrar dentro del tejido. O en ciertos casos la infección de células epidermales también se produce mediante hifas infectivas. Como en el caso de toda enfermedad, las condiciones ambientales juegan un papel importante en el desarrollo. En el caso, por ejemplo, de antragnosis, la duración de la humedad es clave. La duración de la humedad sobre la superficie, por ejemplo, de la hoja o sobre la superficie de los frutos, por ejemplo, es clave para el proceso de infección y el crecimiento del patógeno sobre la planta. Por lo tanto, periodos que sean prolongados de lluvia incrementan el desarrollo significativamente de la enfermedad. Se ha reportado también que altas temperaturas de 27 grados centígrados y una alta humedad relativa al momento de la maduración de los frutos favorecen también la infección y la propagación del hongo. Por otra parte, en post cosecha, como ya lo hemos hablado, ya lo he dicho Juan respecto al tema de aguacate, la fruta debe ser almacenada o transportada bajo ciertas condiciones ambientales para evitar la aparición de esta enfermedad, teniendo en cuenta la característica de quiesencia del hongo. Estas condiciones entonces son temperatura de 13 grados centígrados, 3 a 5% de oxígeno, 5 a 8% de dióxido de carbono y 60% de humedad. Como ya hemos visto, la antragnosis es una enfermedad que tiene una íntima relación con el hospedero en diversas variables.
que en términos generales debe ser manejada con un carácter preventivo, con productos específicamente diseñados para esta naturaleza de hongos y con su debido registro en los distintos cultivos del país. Tal como hemos venido comentando en otras emisiones de podcast anteriores, es fundamental considerar una estrategia de manejo integrado para hacerle frente a esta enfermedad, buscando minimizar las pérdidas de los cultivos mediante la adopción de prácticas de campo que integren manejos culturales, manejos legales, manejos etológicos, manejos biológicos y químicos. Y son en estos dos últimos frentes de acción, biológicos y químicos, en donde ADAMA ha puesto especial atención, desarrollando un portafolio completo de fungicidas para el manejo de la antracnosis en cultivos de aguacate, frijol, cítricos, papaya, tomate de árbol, lulo, pimentón, fresa, uva, por mencionar algunos de los más importantes. Los productos que tenemos disponibles en el mercado colombiano se destacan, además de contar con su debido registro específico para esta enfermedad, en tener una recomendación puntual de uso para ser utilizados en el contexto colombiano. Tal es el caso de los fungicidas preventivos como Lanzador, Mastercop y el novedoso concepto bio que tenemos con Timorex Gold, el cual ofrece una acción protectora sin restricciones por residuos, lo cual es ampliamente valorado en la agricultura de exportación. De esta forma, esperamos haber podido contribuir con información de utilidad para nuestra comunidad digital de ADAMA a través de estos nuevos formatos de podcast para contribuir con el cuidado de nuestros cultivos en el país. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan por haber estado pendiente de estos podcasts que estaremos reproduciendo y estaremos continuando con otros temas de interés. Bueno, Diego y Juan, muchas gracias por toda esta información tan valiosa que nos han brindado en este podcast sobre una de las enfermedades más importantes en la agricultura, como lo es la antracnosis. Para finalizar, quiero dejar a toda nuestra audiencia que esté muy atenta a nuestro programa, porque más adelante vendremos a charlar con Juan David y con Diego sobre estrategias de control fitosanitarias, sobre más plagas y enfermedades de gran importancia económica dentro del país y asimismo traerle información de valor a usted, señor agricultor, que está día a día aportándole un granito de arena al agro colombiano. Bueno, los esperamos muy pronto en la siguiente entrega del programa más agrícola de Colombia. Muchas gracias por su atención. Escuchamos lo que el agro necesita, aprendemos de muchas experiencias, tú nos das valor para transformar y darte soluciones.